El hombre de la mesa 12 miraba su reloj constantemente, no con la mirada nerviosa de quien espera una cita, sino con la práctica evaluación de quien calcula el tiempo y el dinero. La chaqueta de Owen colgaba del respaldo de la silla, aún oliendo a aceite de motor y refrigerante, y sus manos, llenas de cicatrices, descansaban planas sobre el mantel blanco como si no pertenecieran a ese lugar. El restaurante bullía de silenciosa opulencia a su alrededor. Candelabros de cristal, conversaciones murmuradas, el suave tintineo de cubiertos caros. Había llegado 20 minutos antes porque la cita a ciegas que su compañero Jerry había organizado empezaba a las 5, y necesitaba estar a 3 manzanas de distancia a las 6 para recoger a Brice del internado. No había margen de error. Su teléfono estaba inactivo sobre la mesa, y ya había hecho los cálculos. Si esta mujer llegaba más de 15 minutos tarde, tendría que irse sin verla. A las 4:57, alguien se detuvo junto a su mesa. Owen levantó la vista, esperando al amigo de Jerry, y en su lugar se encontró con una mujer en silla de ruedas, observándolo con ojos grises que parecían reflectores. Era más joven de lo que esperaba, de unos 30 y tantos, con el pelo oscuro recogido tan severamente que parecía afilar sus rasgos hasta convertirlos en algo casi agresivo. Vestía de negro de pies a cabeza y sus manos se aferraban a los reposabrazos de la silla con la quietud que le daban años de práctica. «Llegas temprano», dijo, sin preguntar. Owen parpadeó. «Creo que hay un error. Estoy esperando a alguien más». «Yo también». Ella maniobró su silla de ruedas hasta colocarla frente a él con la precisión de quien hubiera dibujado mentalmente el diseño del restaurante. «Pero no vienen. Ninguno de los dos». Debería haberse levantado, haber inventado una excusa, haber encontrado su mesa. Pero algo en la seguridad de su voz lo detuvo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque me han dejado plantados 3 inversores este mes, y todos tienen la misma pista. Confirman la reserva y luego la cancelan 30 minutos antes con la excusa del tráfico o emergencias familiares». Ella inclinó la cabeza. «Y sigues mirando a la puerta como si esperaras una decepción». Owen sintió un calor que le subía por la nuca. Esta mujer, esta desconocida, acababa de diagnosticarle toda su vida en 2 frases. «¿Y qué hacemos? Nos quedamos aquí sentados hasta las 6:07, que es cuando tienes que ir a recoger a tu hijo». Su boca se curvó ligeramente. «Y dejamos de fingir que esto es otra cosa que 2 personas matando el tiempo en el lugar equivocado». «¿Cómo?». Se detuvo y negó con la cabeza. «No importa. Soy Owen. Cassandra». El nombre aterrizó entre ellos como algo pesado. Owen cogió su vaso de agua, notó que le temblaban un poco las manos y lo volvió a dejar. Frente a él, Cassandra observaba con la concentración de alguien que realiza un experimento. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo, y Owen se encontró buscando algo para llenarlo. «Entonces, ¿a qué te dedicas?», preguntó de inmediato, lamentando lo común que sonaba. «Dirijo una empresa», hizo una pausa. «Y arreglas cosas». Bajó la mirada hacia sus manos. Las cicatrices, la mugre incrustada bajo las uñas que había frotado durante 10 minutos. Aires acondicionados, calefactores, sistemas de refrigeración. Nada glamuroso, pero esencial. Cassandra se inclinó ligeramente hacia adelante. La gente solo se da cuenta cuando deja de funcionar. De repente, es lo más importante del mundo. Sí. Owen la miró detenidamente por primera vez. Sí, exactamente. Algo cambió en el aire entre ellos. Una pequeña grieta en la pared de mutua incomodidad. Los dedos de Cassandra se aflojaron en los reposabrazos. Los hombros de Owen cayeron 1 centímetro y, por un instante, ninguno de los dos pareció estar en un lugar que no le correspondía. Entonces la mirada de Cassandra se posó en su muñeca, donde la manga se había subido para revelar la cicatriz de la quemadura, gruesa y fibrosa, rosada contra la piel bronceada, que se extendía desde la correa del reloj hasta el codo. Todo su cuerpo se puso rígido. Owen se bajó la manga por reflejo, pero ya era demasiado tarde.
Ella la había visto, y la forma en que lo miraba ahora, con algo entre reconocimiento e incredulidad, le hizo sentir una opresión en el pecho. «Es una vieja lesión», dijo en voz baja. 7 años. Mantuvo la voz plana, neutral. La gente no solía hacer preguntas adicionales cuando usaba ese tono. «¿Cómo sucedió?» Owen dudó. El restaurante de repente se sintió demasiado cálido, demasiado cerca. «Accidente de coche. Alguien quedó atrapado. Lo saqué». Se encogió de hombros, buscando un tono informal. Se quemó al hacerlo. Cassandra no se movió. No parpadeó. Simplemente lo miró con una intensidad que le hizo querer irse, levantarse e irse antes de que esta conversación se desviara hacia algún lugar que no pudiera controlar. Pero entonces ella habló y su voz cambió por completo. Suave ahora, casi frágil. «¿Qué fecha?» «¿Qué? ¿En qué fecha ocurrió?» «El accidente». A Owen se le secó la boca. 19 de julio. «¿Por qué 2018?» El mundo se inclinó. Owen se aferró al borde de la mesa. Sus manos blancas y con cicatrices se apretaron contra el lino blanco y miraron fijamente a la mujer que estaba frente a él en su silla de ruedas. La forma en que sus ojos se habían llenado de algo que parecía lágrimas, pero que no podía. «No sea porque esto era imposible. Esto fue... Yo estuve en ese accidente», susurró Cassandra. 19 de julio de 2018. Alguien me sacó de mi coche antes de que explotara. Nunca vi su cara. Nunca supe su nombre. Bajó la vista hacia sus piernas, hacia la silla de ruedas, 7 años después. Los he estado buscando desde entonces. Owen no podía respirar. No podía pensar más allá del rugido de la sangre en sus oídos y el recuerdo de ese día. El calor, el olor a gasolina, el rostro de la mujer tras los cristales rotos. La había sacado, la había arrastrado por la acera mientras le ardía el brazo y la gente gritaba. Y cuando llegó la ambulancia, lo apartaron a un lado y él simplemente se fue. Fue a urgencias más tarde, le vendaron las quemaduras y se fue a casa. Nunca hizo seguimiento, nunca preguntó si había sobrevivido. Y ahora estaba sentada frente a él, 7 años después, en la mesa equivocada del restaurante equivocado. Y la coincidencia fue tan grande que parecía cosa del destino. No lo sabía. Él lo logró. Yo nunca hice lo que cualquiera haría. No. La voz de Cassandra cortó su tartamudeo como una cuchilla. Hiciste lo que casi nadie haría. Te detuviste cuando todos los demás pasaron. Arriesgaste tu vida por un desconocido. Extendió la mano por encima de la mesa, deteniéndose justo antes de la de él. Me salvaste, Owen, y te costó todo. Antes de que pudiera responder, el aire acondicionado sobre ellos dio un estremecimiento y se apagó. El repentino silencio fue ensordecedor, roto solo por los murmullos confusos de otros comensales. En cuestión de segundos, la temperatura empezó a subir. Alguien llamó al gerente. Owen apenas lo oyó. Estaba mirando la mano extendida de Cassandra, el espacio que los separaba, que parecía imposible de cruzar. «Necesito aire», dijo, y se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra las baldosas. La mitad del restaurante se giró para mirar. No le importó. Necesitaba moverse, pensar, procesar lo imposible que acababa de suceder. Pero antes de que pudiera dar un paso, Cassandra volvió a hablar. «El aire acondicionado está roto. Dijiste que arreglarías estos sistemas». No era una pregunta. «¿Puedes arreglar este?» Owen se giró. La miró, la desesperación apenas disimulada tras su expresión contenida, la forma en que se agarraba de nuevo a los reposabrazos, con los nudillos blancos, como si temiera que desapareciera. «Sí», dijo. «Puedo arreglarlo». 23 minutos después, Owen bajó de la escalera con las manos manchadas de grasa y el zumbido satisfecho del aire acondicionado restaurado llenando el restaurante. El gerente le había ofrecido comidas gratis durante un mes, efusivo y agradecido. Pero Owen lo había desestimado. Tenía 9 minutos antes de tener que irse a la escuela de Brice.
9 minutos para pensar qué decirle a la mujer que acababa de poner patas arriba toda su comprensión de los últimos 7 años. Cassandra esperaba junto a la mesa, con la silla colocada para verlo trabajar. Cuando se sentó frente a ella, deslizó una tarjeta de visita sobre el mantel. Owen la cogió y leyó las letras en relieve, y sintió que el suelo se le venía abajo de nuevo. Cassandra Harwell, directora ejecutiva de Harwell Technologies. Su voz salió de su caballo. Diriges Harwell Tech. La heredé cuando mi padre renunció hace 5 años. Ella lo observó procesar esta información con algo parecido a la compasión. El accidente lo cambió todo. Ya no podía rendir. Antes era un cristiano, así que me dediqué por completo a la empresa. Resulta que la dirijo mejor que mi padre. Owen miró la tarjeta, a la mujer frente a él, que aparentemente era una de las personas más poderosas del Estado. La imposible matemática del destino que los había traído a ese momento. Te busqué, continuó Cassandra. Durante 3 años, contraté investigadores, revisé registros hospitalarios, presenté solicitudes al departamento de policía. Pero mi padre, con la mandíbula apretada, lo enterró todo. Dijo que una demanda destruiría la empresa, que no podíamos asumir la responsabilidad. Me dijo que la persona que me salvó no quería ser encontrada, que había solicitado el anonimato. Ella rió, amarga y cortante. Le creí, dejé de buscar, me dije a mí mismo que no importaba. Pero sí importaba, dijo Owen en voz baja. Sí importaba. Ella lo miró a los ojos. Porque te lo debía todo, y ni siquiera podía darte las gracias. Owen bajó la mirada hacia sus manos, hacia las cicatrices que le habían costado su trabajo, su matrimonio, su futuro, hacia la evidencia de una decisión que había tomado en 3 segundos que había definido los últimos 7 años. No me debes nada. Hice lo que cualquiera. Para. La voz de Cassandra era cortante. Deja de decir eso. Deja de menospreciar lo que hiciste porque te incomoda que te llamen héroe. Se inclinó hacia adelante y su mirada era feroz. Lo perdiste todo por mi culpa. Tu trabajo, tu esposa, 7 años de tu vida dedicados a arreglar aires acondicionados cuando deberías haber estado diseñando sistemas que cambian el mundo. Y actúas como si no importara. No me importa. Me importa. Volvió a extender la mano por encima de la mesa y esta vez sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca justo por encima de la cicatriz. Su tacto era cálido, firme, real. Me devolviste la vida, Owen. Déjame. Te daré algo a cambio. Owen apartó la mano con suavidad, se levantó y cogió su chaqueta. Agradezco la oferta, pero he pasado 7 años aprendiendo a valerme por mí mismo. No voy a empezar a apoyarme ahora. Ni en la culpa, ni en la gratitud, ni en nada que haga que esto se centre en lo que pasó en lugar de en quienes somos. La miró a los ojos. Si quieres ayudar a alguien, ayuda al próximo niño que lo necesite. Estoy bien. Se giró para irse. Dio 3 pasos antes de que la voz de Cassandra lo detuviera. 90 segundos. Owen se giró. ¿Qué? Eso es lo que puedo aguantar. Se agarró a los reposabrazos de su silla de ruedas y se incorporó con brazos temblorosos. Le temblaban las piernas, apenas soportando su peso, y Owen pudo ver el esfuerzo que le suponía. La forma en que cada músculo se tensaba, la forma en que su mandíbula se apretaba con determinación. Fisioterapia durante 2 años, 90 segundos antes de que mis piernas se cansaran. Dio un paso, vacilante. Cronometra. Owen miró su reloj por reflejo, observando los segundos pasar mientras Cassandra permanecía allí, desafiante y vulnerable, negándose rotundamente a volver a sentarse. A los 60 segundos, su rodilla derecha se dobló ligeramente. A los 75, el sudor le perlaba la frente. A los 88, se desplomó en su silla con un jadeo. 88 segundos, dijo Owen en voz baja. Estás mejorando. Yo también. Cassandra respiraba con dificultad, pero tenía los ojos brillantes. Porque yo tampoco me apoyo en nadie. Owen. Me reconstruyo.
Y tal vez, hizo una pausa. Tal vez sea precisamente por eso que te necesito. No porque me sienta culpable, sino porque eres la única persona que he conocido que entiende lo que significa perderlo todo y seguir de pie. Owen miró su reloj. 603, iba a llegar tarde. Brice estaría esperando. Pero algo en la forma en que Cassandra lo miraba, no con lástima ni obligación, sino con reconocimiento, como si lo viera con claridad por primera vez, lo hizo reflexionar. Mañana, dijo, iré a ver qué haces, pero no prometo nada. Eso es todo lo que pido. Owen dejó la recogida de Brice del colegio al vecino esa noche y se fue a casa, a un apartamento vacío que parecía más pequeño de lo habitual. Se sentó a la mesa de la cocina y buscó a Cassandra Harwell en Google. Encontró lo que esperaba: artículos, entrevistas, fotos, pero enterrada en los resultados de la búsqueda había una imagen antigua. Cassandra a los 19 años, de pie entre bastidores con un violonchelo, riéndose de algo fuera de cámara. Parecía vivaz de una forma que las fotos corporativas no captaban. Owen se quedó mirando esa imagen hasta que se le acabó la cerveza y luego se fue a la cama. A la mañana siguiente, Owen estaba frente a Harwell Technologies a las 11:45 y casi se da la vuelta. Pero lo había prometido, y Owen cumplió sus promesas. El ascensor al piso 42 parecía como ascender a otro planeta. Cuando se abrieron las puertas, Cassandra esperaba, no en su silla de ruedas, sino de pie, apoyada contra la pared, temblando de esfuerzo. 92 segundos hoy, dijo. Estoy mejorando. Owen cruzó la oficina en 3 zancadas y la atrapó antes de que cayera, rodeándola con las manos por la cintura. Se quedaron allí, congelados, con el peso de ella contra su pecho y sus brazos sujetándola. Por un momento, ninguno de los dos habló. Te vas a hacer daño, dijo Owen finalmente. Vale la pena, respondió Cassandra. Vale la pena ver tu cara. La ayudó a volver a la silla de ruedas, y ella se transformó, vulnerable al director ejecutivo, en 3 segundos. Pero él la había sentido temblar, había visto más allá de la armadura. 1 hora, dijo Cassandra. Déjame mostrarte lo que hacemos. Lo guió por los cimientos, no por todo el recorrido, solo por 2 salas específicas. Primero, un niño con parálisis cerebral tocando un teclado que respondía al control de la respiración, creando música a través de las notas exhaladas. Segundo, una niña con brazos protésicos probando una púa de guitarra que se fijaba magnéticamente, sus dedos revoloteando sobre las cuerdas con una precisión imposible. Owen los vio tocar y sintió que algo se rompía en su pecho. No podemos resolver los problemas de ingeniería, dijo Cassandra en voz baja. El teclado que responde a la respiración tiene un retraso de 3 segundos. La púa magnética se cae a los 20 minutos. Necesitamos a alguien que piense diferente. Abrió un esquema en su tableta. Alguien como tú. Owen estudió el diseño y vio de inmediato dónde fallaría. Puntos de tensión, fatiga del material, mecanismos demasiado complicados. Sus dedos ansiaban dibujar las soluciones que su cerebro ya estaba calculando. El retraso es tu servomotor. Estás usando grado industrial cuando necesitas uno médico. ¿Y la púa? Necesitas imanes de neodimio con un cierre de liberación de presión, no una fijación permanente. La sonrisa de Cassandra podría haber iluminado la ciudad. Mira, eso es lo que necesitamos. Tengo un trabajo, dijo Owen. Pero su voz perdió convicción. Entonces renunció. Cassandra mencionó un salario que le revolvió el estómago a Owen. Beneficios completos, horario flexible, recoger a Brice a las 6 todos los días. Y antes de que digas que es caridad, sacó una carpeta. Aquí están nuestros criterios de contratación. El título de M en Ingeniería Mecánica, más de 5 años de experiencia en el campo, capacidad demostrada para improvisar soluciones con recursos limitados. Eres el único candidato que cumple con los 3. Owen abrió la carpeta y leyó la descripción del trabajo. Descripción. Era real, legítimo,
no una limosna, sino un puesto real que le sentaba de maravilla porque Cassandra así lo había diseñado. Lo pensaré, dijo. Piensa rápido. La expresión de Cassandra era ilegible. Porque mi padre acaba de entrar al edificio y va a intentar detener esto. Harrison Harwell irrumpió por la puerta de la oficina justo al mediodía, cabello plateado, traje caro, la clase de presencia que exigía su misión. Miró a Owen con cálculo y desdén. Luego se volvió hacia Cassandra. Necesitamos hablar en privado. Este es Owen, dijo Cassandra con frialdad. Owen, mi padre, el hombre que enterró la investigación del accidente. Harrison apretó la mandíbula. Cassandra, 7 años, continuó, alzando la voz. 7 años me hiciste creer que no quería que lo encontraran. 7 años te protegiste a ti misma en lugar de hacer lo correcto. Yo te protegí. Harrison espetó. Yo protegí a esta empresa. Ese accidente. Si alguien hubiera investigado más a fondo, ¿qué habría encontrado? Cassandra se adelantó. La verdad. Tu negligencia casi me mata. No fue negligencia. Harrison se puso rojo de ira. Fue un riesgo calculado. El sistema de optimización del tráfico tenía un fallo conocido. Sí, pero la tasa de accidentes proyectada era del 0,03%. Pérdidas aceptables considerando millones en financiación de inversores. Owen se quedó inmóvil. ¿Sabías del fallo antes del accidente? Harrison se volvió hacia él. Claro que lo sabíamos. Todos los sistemas tienen fallos. Lo habríamos parcheado en la siguiente actualización, pero la presentación a inversores estaba programada para esa semana y necesitábamos datos en directo del centro. Se detuvo. Pareció darse cuenta de lo que acababa de admitir. Priorizaste una presentación a la seguridad, dijo Owen en voz baja. Y cuando tu hija se lastimó, lo ocultaste para que los inversores no se enteraran. Era más complicado que eso, dijo Harrison a la defensiva. El sistema funcionaba al 99,7%. Que alguien me enseñe la documentación. Owen lo interrumpió. Correos electrónicos, informes de errores, aprobación para pruebas en vivo y tráfico activo. De todo. Cassandra ya estaba descargando archivos en su computadora. Lo tengo todo. Su archivo de correos electrónicos completo de ese mes. Giró el monitor para que Owen pudiera verlo. 11 de julio de 2018. Asunto. Despliegue en el centro, anulación ejecutiva. Owen leyó la cadena de correos electrónicos y sintió un vuelco. Ingenieros advirtiendo sobre el error, asesoramiento legal contra el despliegue y Harrison anulando ambos, alegando necesidad competitiva y parámetros de riesgo aceptables, 8 días antes del accidente. Lo sabías, dijo Owen. Sabías que era peligroso y te desplegaste de todos modos. La compostura de Harrison se quebró, no por ira, sino por algo más profundo. Vergüenza, tal vez, o el peso de la culpa finalmente haciendo mella. Se hundió en una silla y se tapó la cara con las manos. Tomé una decisión, dijo en voz baja. Negocios por encima de la seguridad, ganancias por encima de las personas, y mi hija pagó el precio. Miró a Cassandra con los ojos enrojecidos. He pasado 7 años intentando justificarlo, diciéndome que era necesario, que estaba protegiendo a la empresa, protegiéndote a ti. Pero la verdad es que solo me estaba protegiendo. Su mirada se dirigió a Owen. Y cuando apareciste, cuando los investigadores te identificaron como el héroe, supe que si alguien te relacionaba con el accidente, investigarían más a fondo, encontrarían los correos electrónicos y lo destruirían todo. Se rió, amargado y destrozado. Así que te hice desaparecer. La oficina se quedó en silencio. Cassandra miró a su padre como si nunca lo hubiera visto. Owen se quedó paralizado, procesando 7 años de consecuencias que de repente tenían un nombre, un rostro, una decisión específica que se había extendido y destruido su vida. ¿Por qué nos lo cuentas ahora?, preguntó Cassandra. Porque me estoy muriendo, dijo Harrison simplemente. Una enfermedad cardíaca,
quizá 6 meses, quizá un año, y no puedo llevarme esto a la tumba sabiendo que nunca te di la opción de hacer algo al respecto. Sacó un documento de su maletín y lo dejó sobre el escritorio. Esta es mi renuncia a la Junta, con efecto inmediato. Y otro documento. Esta es la transferencia de mi cartera de acciones completa a la Fundación. 300 millones de dólares, suficientes para financiar el sueño de cada niño durante los próximos 50 años. Se puso de pie, caminó hacia Cassandra y se arrodilló junto a su silla de ruedas. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverle a Owen sus 7 años ni tus piernas, pero puedo asegurarme de que nadie más pague por mis errores. Miró a Owen. Presenta cargos si quieres. Publica los correos electrónicos. Derriba Hartwell Technologies. Tienes todo el derecho. Se puso de pie. O toma el dinero y úsalo para ayudar a miles de niños. La decisión es suya. Harrison salió. La puerta se cerró tras él con un suave clic, y Owen y Cassandra se quedaron solos en el repentino silencio. Nos está manipulando, dijo Owen finalmente, haciendo un gran gesto para evitar consecuencias. Lo sé. La voz de Cassandra sonó hueca. Ofrécenos justicia o impacto. Apuesto a que elegiremos impacto porque somos buenas personas. Y luego morirá con su legado intacto. ¿Qué quieres hacer? Cassandra lo miró con una mirada devastada. Quiero exponerlo. Quiero verlo afrontar las consecuencias de lo que hizo. Pero señaló los documentos en su escritorio. 300 millones de dólares podrían cambiar tantas vidas. Podrían darles a niños como Brice oportunidades que de otro modo nunca tendría. Hizo una pausa. ¿Qué elegirías? Owen pensó en Brice, en el chico que había visto tocando el teclado controlado por la respiración. Unos 7 años de ira y resentimiento que había cargado como un peso, y se dio cuenta de que Harrison había calculado bien. Owen elegiría el impacto sobre la venganza porque así era él. Elegiría a los niños, dijo Owen en voz baja. Pero no sin consecuencias. Miró a Cassandra a los ojos. Tu padre dimite. Los correos electrónicos se publican, no para destruir la empresa, sino como caso de estudio. Emites una declaración pública reconociendo lo sucedido, lo que estás haciendo para corregirlo. Y cada año, la Fundación publica un informe que muestra exactamente a dónde fue a parar su dinero. Owen se acercó a la ventana. No puede morir limpio, pero sí habiendo hecho algo bueno. Cassandra asintió lentamente. ¿Y tú aceptas el trabajo? Owen se giró. Solo si me prometes algo. ¿Qué? Que cada vez que diseñe algo, cada vez que ayudemos a un niño, cuentes hasta 92 en voz alta para recordarte que mejorar importa más que ser perfecto. Los ojos de Cassandra se llenaron de lágrimas. Ese es el trato. Yo cuento y tú construyes. Ese es el trato. Sonrió entre lágrimas. Entonces sí, lo prometo. La noticia se supo 3 semanas después. El fundador de Hartwell Technologies admite que el encubrimiento de seguridad dota a la fundación con toda su fortuna. Las acciones sufrieron un golpe. Los inversores entraron en pánico. Pero Cassandra se paró frente a las cámaras y dijo la verdad, toda la verdad, y prometió reconstruir la empresa priorizando la seguridad y las ganancias. Owen renunció a su trabajo al día siguiente de la confesión de Harrison, empezó en la fundación un lunes y trajo a Brice al trabajo el martes. Su hijo pasó la tarde observando a Owen diseñar un pad de batería sensible a la presión para una niña con movilidad reducida, y cuando se fueron, Brice se quedó callado en la camioneta. Papá, dijo finalmente. La cicatriz de tu brazo es por salvar a alguien, ¿no? Owen asintió hace 7 años. ¿Era ella? ¿Cassandra? Sí. Brice guardó silencio un minuto más. Luego dijo, estoy orgulloso de ti. Owen tuvo que detenerse porque no podía ver a través de las lágrimas. Se sentaron en la camioneta mientras el tráfico fluía a su alrededor, padre e hijo. Y Owen sintió algo que no había sentido en 7 años. Esperanza de que el futuro fuera más brillante que el pasado. 6 meses después,
La fundación celebró su gala anual. Owen odiaba estos eventos. Odiaba el smoking, la charla intrascendente, los donantes adinerados que trataban la caridad como una deducción de impuestos. Pero fue porque Brice iba a actuar. Porque importaba, porque Cassandra se lo había pedido. Antes de que comenzara el evento, la encontró en su oficina mirando la ciudad. 97 segundos esta mañana, dijo sin darse la vuelta. Nuevo récord. Owen se acercó a ella y se paró a su lado en el ventana. Pronto no necesitarás que yo cuente. Siempre te necesitaré para contar. Se giró para mirarlo, y algo había cambiado en su expresión. Vulnerable, abierta, aterrorizada. Porque no se trata de contar. Se trata de que estés ahí cuando caigo. Owen entendió lo que realmente estaba diciendo. Lo que se había estado construyendo entre ellos durante meses, los toques casuales, las bromas privadas, la forma en que habían empezado a terminar las frases del otro. Cassandra, déjame decirte esto, me interrumpió antes de que perdiera el valor. Respiró hondo. En algún punto entre la obligación y la elección, entre la gratitud y la confianza, esto se convirtió en algo más que corregir errores, al menos para mí. Y si no sientes lo mismo, podemos seguir trabajando juntos y nada tiene que cambiar. Pero necesitaba que lo supieras. Owen se arrodilló junto a su silla de ruedas para que estuvieran a la altura de los ojos. Yo también lo sentí durante meses. Simplemente no pensé que alguien como tú pudiera querer a alguien como yo. Alguien como yo. Cassandra se rió. Owen, eres el mejor hombre que he tenido. Nunca antes había conocido. Ves a la gente, la ves de una forma que nadie más lo hace. ¿Por qué no te querría? Porque estoy roto, dijo Owen. Cicatrices, equipaje, un hijo y un pasado complicado como el infierno. Entonces encajamos. Cassandra le tomó la mano. Porque yo también estoy roto. Y tal vez por eso funciona esto. Owen se inclinó y la besó suave y cuidadosamente, como si fuera a desaparecer. Pero Cassandra le devolvió el beso con seguridad. Y por primera vez en 7 años, Owen se permitió creer en las segundas oportunidades. Cuando se separaron, Owen se apartó un poco. Debo decirte algo. Ese primer día, cuando contaste hasta 88, supe en ese momento que me había ido. Porque cualquiera que esté dispuesto a demostrar que es tan difícil de soportar cuando no tiene por qué hacerlo solo para demostrar algo. Sonrió. Ese es el tipo de persona por la que vale la pena contar. Entonces cuenta por mí ahora, susurró Cassandra. Una vez más antes de que bajemos. Owen miró su reloj y asintió. Cassandra se agarró a los reposabrazos y se incorporó con fuerza temblorosa. Contó en voz alta. 1, 2, 3. A los 97, sus piernas empezaron a temblar. A los 100. Todavía estaba de pie. A los 103, Owen la agarró al caer, y allí se quedaron juntos, él abrazándola, ella abrazándolo, mientras la ciudad zumbaba abajo, y el futuro se extendía ante ellos como una promesa que se habían ganado. Nuevo disco, dijo Owen en voz baja. Todo nuevo, respondió Cassandra. Bajaron juntos las escaleras. Brice tocó, sus dedos revoloteando sobre el piano adaptable que habían diseñado juntos. La ingeniería de Owen, la visión de Cassandra, el talento de un chico finalmente respiraba. La sala estalló en aplausos. Owen sintió la mano de Cassandra encontrar la suya en la oscuridad. Sintió su apretón una vez. Un ritmo, una cuenta, una promesa de que seguirían de pie, seguirían construyendo, seguirían eligiendo el impacto sobre la venganza, y la esperanza sobre la amargura. Después de la actuación, se encontraron en la terraza de la azotea. La ciudad se extendía bajo ellos, luces, caos y posibilidades. Owen pensó en el destino, en si algo de esto había sido casualidad, o si había algún patrón que no podía ver, alguna razón por la que todo había sucedido exactamente así. Gracias, dijo Cassandra en voz baja, por correr hacia el fuego en lugar de alejarte, por quedarte cuando podrías haberte ido.
Por elegir contar cuando podrías haber dejado de importarte. Gracias por encontrarme, respondió Owen. Por permanecer incluso cuando dolía, por darme una razón para creer que 7 años de pérdida podrían convertirse en algo que valga la pena tener. Se quedaron allí en un cómodo silencio, 2 personas reconstruidas de los escombros, viendo respirar su ciudad. Y Owen comprendió que algunas deudas nunca se pueden pagar. Solo se pueden transformar en algo nuevo, algo que se parezca menos a una obligación y más a una pertenencia, menos a la culpa y más a un hogar. Menuda vida, dijo Cassandra. Menuda segunda oportunidad, respondió Owen. Y mirando la ciudad, las luces, el caos y la posibilidad, ambos supieron que a veces la mesa equivocada lleva exactamente a la mesa correcta.